algo Dios está haciendo en esta mañana. ¿Cuánto lo necesitamos a Dios, no? ¿Cuánto necesitamos conocer a Dios? Y es lindo porque cuando Él viene hay algo diferente, hay algo distinto. No somos nosotros, es Él en nosotros. Es que, hermanos, el cielo tiene un botón, creo yo, rojo. Y el botón rojo no es para el cielo, es para la iglesia. Dios está tocando el botón rojo y nos está llamando a que nos despertemos. No sé cómo está tu vida, no sé qué problema tenés, no sé en qué condición estás, pero si tenés a Jesús en tu corazón y te levantás y decidís, Dios te va y te quiere usar. El mundo se pierde sin Jesús. Las almas se van al infierno. Los jóvenes, por nada, se pegan un tiro, toman drogas, se destruyen. El diablo está haciendo estragos. Y a nuestro alrededor hay mucha necesidad. No podemos quedarnos callados. No podemos ser neutrales. Dios nos dio la boca para hablar, para confesar. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces, ¿qué dice la palabra? Ya fuimos salvados. Ahora necesitamos compartir el mensaje que Dios nos llamó a compartir como iglesia. Como iglesia tenemos un desafío y Dios nos está llamando a cada uno en su lugar, a cada uno con su propósito, a cada uno con su proyecto, a cada uno con su anhelo, pero siempre guiado por el respaldo que Dios le dio a la iglesia. Necesitamos que Dios avive esta iglesia y cada iglesia que hay en el mundo entero. Él tiene el poder, ¿o no? Él tiene el poder para hacerlo. Él lo quiere hacer. Lo anhela celosamente. Él nos llamó para cosas incalculables. Incalculables. Y no quiero llenarte de un viento o de un aire ficticio. Esto que estoy diciendo ni tenía pensado decirlo, pero me siento con la obligación de decirlo. No porque lo venga pensando tampoco, porque es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que quiere sacudir a este mundo con el amor de Jesús. Necesitamos levantarnos. Necesitamos el poder de Dios. Amén. Y en esta mañana quiero compartirte, no sé si va a ser la última prédica o palabra o reflexión, como ustedes quieran llamarlo, de este título que le venimos dando a las reflexiones o a las prédicas, cómo tener un año diferente. Y para tener un año diferente, estuvimos hablando que tenemos que abrazar la cruz, ¿se acuerdan? Yo lo nombro, que tenemos que buscar a Dios. ¿Sí? ¿Qué más? Que tenemos que mirar hacia adentro, que tenemos que resistir al enemigo, que tenemos que tener visión. Si todos los días te levantás y no sabes para qué te levantás, no tenés visión. Tu vida va para ningún lado. Necesitas decir, orar. La Biblia enseña en Isaías, preguntadme, dice Dios, por las cosas que vendrán. Dios quiere que le preguntemos.
Dios quiere que nos entrometamos un poquito en sus planes. Que seamos los que buscan. Y hoy, para tener un año diferente, necesitamos escuchar a Dios. Escucharlo. Estar llenos de la palabra de Dios. Llenos de la palabra de Dios. Parece que la palabra de Dios va perdiendo en algunos el atractivo. Pero la palabra de Dios, como ustedes saben, es con lo que Jesús reprendió al enemigo. No lo reprendió con sus propias palabras, siendo Dios. Y ustedes saben que Jesús es Dios y que Jesús podía haber creado una oración para que el diablo se vaya. Porque ustedes saben que Génesis capítulo 1 dice: y creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios no es Dios, es otra palabra que tipifica y habla de que estaban los tres, Dios, el Espíritu Santo y Jesús, creando las cosas. Porque solo ellos tienen el poder para crear por la palabra lo que estás necesitando para este año. Necesitamos escuchar a Dios. ¿Y saben qué? El enemigo sabe muy bien quién está lleno de la palabra de Dios y quién no está lleno de la palabra de Dios. Jesús lo pudo reprender diciendo: escrito está, no me vas a venir a mentir, porque yo ya sé cuál es mi lugar en la palabra, qué es el propósito que tengo, y sé también cuál es tu propósito. Cuando uno no está lleno de la palabra de Dios o de Dios, todo lo que sucede es como una tormenta en medio, como un barco en medio de la tormenta. Todo te genera ¿qué? Temor, inseguridad, incertidumbre, porque no estás firme en la palabra de Dios. Firme. ¿Por qué los discípulos, cuando agarraron a Jesús y lo llevaron preso, se dispersaron? Porque si bien habían escuchado la palabra, esa palabra, como dice ahí, no había hecho cabida en sus corazones. No tenía el lugar que correspondía. Y si queremos un año diferente, necesitamos escuchar a Dios. Él quiere que no lo escuches. Él quiere que no te sientes a leer. Él quiere que no tengas ese tiempo. Porque Él sabe bien que si tenés ese tiempo, vas a recibir esperanza, vas a recibir fuerzas, vas a recibir planes, vas a recibir lo que estás necesitando para decir: pará, esto no es lo que Dios tiene para mi vida. No nací para esto, no voy a trabajar por esto, no voy a hacer esto solamente. Yo voy con un propósito. Y como conozco la palabra de Dios, todo lo que sucede en este mundo es importante, pero lo más importante es lo que Dios dice de mí y lo que Dios dice que tengo que hacer. Necesitamos la palabra de Dios. Si tenés la palabra de Dios, vas a salir adelante. ¿Cuántos quieren salir adelante? Todos. Por eso venimos a la casa de Dios a escuchar una palabra que nos anime, una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos guíe. Porque esta no es mi palabra, es la palabra de Dios que sale de su boca para cada uno de nosotros. El enemigo sabe cuánto tiempo le dedicas a la palabra y él quiere desenfocarte y quiere enfermarte. Porque la palabra es el alimento espiritual para nuestras almas. ¿Qué pasa si comemos mal? Nos enfermamos, nos empezamos a sentir mal. Por un momento quizás no pase nada, pero después tenemos que ir al nutricionista porque nuestra forma de alimentarnos es la que nos está enfermando, la que nos quita fuerza, la que nos hace hinchar los pies. No tomamos agua. ¿Alguno fue al nutricionista al principio de año para empezar el año? Pero es así, el enemigo quiere alimentarte de otra cosa, de tus problemas,
de tus fracasos, de tu pasado, de tus errores, de tus culpas, de tus frustraciones. ¿Alguna vez Dios se enfocó en tus problemas, en tu culpa, en tu frustración? Nunca. Dios nos da luz para que podamos resolver a través de la palabra lo que tenemos que cambiar. Pero no es el mensaje de la palabra de Dios, no es pecado, es amor, el amor de Dios para con nosotros. De tapa a tapa Dios nos habla de su amor. Entonces necesitamos, y el enemigo quiere que nosotros no leamos o tengamos comunión con la palabra. Cuando Dios nos habla, algo sobrenatural pasa. Siempre. Siempre. Por eso tenemos que anotar las promesas y todas las cosas que Dios nos dice, porque es importante. El año pasado, por conocimiento, obviamente, de cada uno de ustedes, sabemos que muchos pasaron por desánimo, por opresión, por problemas, por pruebas. ¿Y por qué no pudieron salir del todo como querían? ¿Por qué esa prueba, ese dolor, esa frustración es como que quiso ser esa semilla que quiso dar fruto en tu corazón? Porque faltaba el alimento espiritual. Cuando hay alimento, las semillas que el enemigo quiere meter no tienen lugar, porque nosotros sabemos lo que Dios nos dice y lo que Dios quiere hacer. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, de algo nos vamos a alimentar. ¿Lo sabías? De tu mente, de todo lo que hay en tu corazón y de todo lo que te susurren en el oído. Como dije una vez, y está comprobado, el 90% de las cosas que nos hacemos problema nunca suceden. ¡Nunca! ¿Por qué? Porque no van a suceder. ¿Y cuánto más a los hijos de Dios? Que con una palabra Dios te puede decir, anda por este camino, hace esto, hace lo otro, búscame y me vas a encontrar. Así como el cuerpo sufre ataques, virus, bacterias, enfermedades y son combatidos por el sistema inmunológico, por nuestra forma de alimentarnos, así el espíritu sufre y no puede combatir lo que se levanta contra tu mente, en tu carácter, en tu pasado, si no estás en comunión con la palabra de Dios. Tener comunión con la palabra de Dios no es leer la Biblia. Tener comunión con la palabra de Dios es que Dios te hable. No levantarte de ese momento que sufrís luchas espirituales y personales, tentaciones, de ir a hacerte un té, de ir... En ese momento te agarra gana de todo, te acordás de todo. Siempre sucede. ¿Por qué? Porque es una lucha, es algo, una lucha que tenemos para no escuchar lo que Dios nos quiere decir. Tener comunión es no levantarte hasta que Dios te hable. Y eso es afilar el hacha. Al principio quizás estés 2 horas sentado hasta que Dios te diga algo. Va a pasar el mes y va a ser 1 hora. Va a pasar otro mes o el tiempo que Él quiera y que vos también quieras. Y Dios te va a hablar en un rato y varias veces por día. ¿Y saben qué es lo más importante? Es que Dios no nos quiere hablar solamente de lo que nos pasa a nosotros. Nos quiere hablar de lo que nos pasa a nuestro alrededor y a nuestra familia, porque alguien lleno de la palabra de Dios puede sentarse con alguien y decirle, Dios me habló y me dijo que te pasa esto. Y la persona, ¿cómo queda cuando le decís eso? Queda con los ojos así de grande, porque Dios sabe y él sabe o ella sabe que Dios le está hablando. Y a nuestro alrededor hay mucha necesidad, ¿no? Hay mucha necesidad. Entonces necesitamos la palabra de Dios, no para nosotros, aunque los que más riesgo estamos somos nosotros, porque ¿saben qué, hermanos?
A muchos de nosotros nos cuesta mucho tener comunión con Dios. Vamos a ser sinceros. En realidad a todo cristiano le cuesta tener comunión con Dios. Y esto no es porque sos un mal cristiano, un hijo de Dios, la oveja negra de todos los cristianos. No, esto es porque se levanta algo contra tu vida que no quiere que escuches a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario. Algunos, yo he escuchado, no me gusta leer, no me gusta, siento que estoy perdiendo el tiempo, siento que no sé qué hacer, no me puedo concentrar, no entiendo nada. Ese es el secreto. Por eso no entendés. Porque no son palabras humanas las que Dios te quiere dar. Son palabras espirituales. ¿Y saben qué? Hoy Dios nos habla mucho más a nosotros de lo que le hablaba a Moisés, a Noé, a Abraham y a todos los demás. ¿Saben por qué? Porque hoy tenemos toda la palabra de Dios. Entonces tenemos que levantarnos y ir contra aquello que no quiere que nos levantemos a buscar a Dios. El que se alimenta bien, escucha esto, de la palabra, nunca se enferma. Podés estar pasando por la peor situación, como Job. Su carne totalmente de las heridas que tenía en carne viva. Todos lo miraban, lo juzgaban, le decían, algún pecado cometiste. Pero él en su corazón estaba encendido, porque él conocía a Dios. Qué importante es que conozcamos a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, y qué importante que este año podamos escuchar a Dios sabiendo que Dios creó todas las cosas. Y Él puede crear todas las cosas. Por eso los enfermos gritaban, Hijo de David, ten misericordia de mí, di la palabra. Si tú dices la palabra, todo puede suceder. Y de esa manera tenemos que orar esta semana, en nuestro devocional, sentarnos como puedas, en el horario que puedas, concentrarte, enfocarte, preparar tu corazón. Y si no sabes cómo preparar tu corazón, poné música. Empezá la mañana en adoración, poniendo música, cambiando el clima de tu casa. Y vas a ver cómo esa adoración empieza a afectar tu corazón. Y te vas a sentar solo y vas a abrir la palabra. Y Dios te va a hablar. Dios nos va a hablar, Dios nos quiere hablar. Por eso dice Hebreos, miren lo que dice, y esto es lo que tenemos que pensar cuando nosotros nos sentamos a leer. Por la fe, dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, no lo ves, pero Él lo puede hacer. Y lo que tenemos que lograr es que Dios diga la palabra. La palabra. Y para que diga la palabra tenemos que orar. Para que Él diga la palabra. Dice en el lenguaje traducción, en la nueva traducción actual, dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se podía ver. Solo Dios da la orden y Dios hace. Y el diablo, el infierno, la enfermedad, el dolor, la miseria, los problemas, todo tiene que huir porque Dios habló. Y cuando Dios habla, todos se callan. Eso es lo que tenemos que lograr. No importa cuán grande sea el jefe, el problema, la dificultad. Dios dice y se corre. No lo tenemos que correr nosotros, lo tiene que correr Él, la situación. Él dice, eres sano y eres sano. Eres próspero y eres próspero. Eso es lo que tenemos que buscar.
Buscar eso, Señor, háblame, háblame, háblame. Ahora, para que Dios nos pueda hablar, tenemos que enfocarnos bien en lo que Él nos quiere decir. Dice ahí en Lucas capítulo 9, versículo 34 al 36. Este es el monte de la transfiguración. Me encanta leer este pasaje porque Dios se presenta en esta situación con una oración, diciendo algo muy importante para los discípulos y para nosotros también hoy. Dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Qué sucedió? Estaban en el monte de la transfiguración. Jesús estaba hablando con Moisés, Elías. Y estaban Pedro, los íntimos del Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro siempre quería hacer algo, como nosotros. Inquieto, Pedro quería hacer algo, ¿y qué hago ahora? Y hizo unas enramadas, como un cierto regalito que le quería dar a todos, y le dijo a Jesús, lo molestó en ese momento, le dijo, Jesús, acá dejé unas enramadas para vos, para Moisés y para Elías. Y cuando hizo eso, Dios habló y le dijo a los discípulos, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Y por qué le dice a Él oíd? Porque en el Antiguo Testamento, desde que salieron de Egipto hasta que estuvieron en la tierra prometida y luego, siempre Dios quiso que escuchen a Dios, pero nunca lo escucharon. Porque ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que entender que somos atraídos por otras voces a escuchar. Hoy en día la voz predominante en el mundo es la voz de las emociones. Y nosotros queremos que Dios nos hable a través del sentimiento y Dios nos habla a través de su palabra. Podés llorar días y días y días, como le pasó a Elías, pero hasta que no escuchó el silbo apacible, Dios no lo pudo hablar. Tenemos que entender que Dios nos quiere hablar y tenemos que escuchar solo lo que Dios dice. Y vamos a tener una vida de victoria. Y vamos a tener una vida de paz. Hoy se levantan, ustedes saben, o quizás no lo saben, ya hay iglesias con pastores que son transexuales. Y no es en otro país, es acá en Capital. Y está lleno de gente. Lleno de gente que no conoce la palabra de Dios. Lleno de gente que si no se arrepiente no se van a encontrar con el Señor. Entonces esta es la verdad. Y la verdad no puede ser negociada por nada. Va a venir el enemigo a querer tentarte a diluir la verdad en tu corazón. Y no lo tenés que dejar. Por eso el corazón del ser humano es atraído por lo que uno siente, por lo que uno piensa, por lo que a uno le pasa. Pero Dios ya sabe lo que sentís, Dios ya sabe lo que pensás, Dios ya sabe lo que te pasa y tiene una palabra para eso. Para que dejes de pensar como pensás, para que dejes de sentir como sentís y para que empieces a ver lo que Dios puede hacer a través de lo que Él te dice. ¿Cuántos lo creen? Este es el secreto. Por eso la palabra de Dios también dice en Romanos 15:4 lo importante de leer la palabra y meditar en la palabra. Pablo lo explica en un momento. Leamos toda la palabra. Y le dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? ¿Cómo tenemos esperanza? Leyendo la palabra de Dios. Escuchando a Dios. Todo es como que Dios dice, todo lo que le pasó a Moisés, todo lo que le pasó a Josué, todo lo que le pasó a Daniel, todo lo que le pasó a David, es para que aprendas paciencia y para que recibas consolación. Porque a través
de estudiar o de leer esas experiencias, la palabra de Dios, vas a recibir esperanza. Uno lee los salmos, estás pasando por un mal momento, momentos donde te quedaste sin fuerza, lee los salmos. ¿Y los salmos qué dicen? Empezó de una manera y ¿cómo termina? De otra manera. Claro, nosotros queremos que nos pase así, lo mismo. Hoy me levanto, leo el salmo y cuando termino de leer el salmo ya está. No, porque necesitamos crecer en la fe, porque la palabra nos llena de fe, de fe. Eso es lo que nos llena. Mientras menos palabras haya, más vas a luchar con tus fuerzas, más vas a hacerte problema, más mal te vas a poner. Cuanto más palabra haya, puede caerse el mundo, como dice la palabra. Pero a ti no te tocará. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Eso quiere decir, van a haber tormenta, va a ver lo que quieras. Si Dios te dijo que va a hacer algo, anótalo. Y si no sabes lo que quiere hacer o no tenés una palabra, búscala, ayuná, búscala. Porque cuando Dios hable, mi hermano, mi hermana, empieza el cambio, empieza la bendición. Por eso las Escrituras están para que tengamos esperanza. Si no la leemos, ¿qué dice el libro de Santiago? Dice que Elías tenía nuestras mismas pasiones y él oró y Dios lo escuchó. ¿Qué significa eso? Que Elías era un hombre como nosotros. Condición, el corazón era en otro, porque él buscaba a Dios. Él estaba loco por Dios. ¿Cuántos están locos por Dios? No hay muchos locos acá, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hoy en día el mundo nos atrae a cosas que cuando lleguemos al cielo van a pasar por el fuego y no va a quedar una sola. Y nos vamos a dar cuenta que hemos invertido nuestra vida en cosas que no van a quedar delante de la presencia de Dios y hemos llorado y nos hemos hecho problema por algo que no va a quedar. Y Dios nos está llamando. Ahora miren lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 20. Su palabra es una semilla que siempre produce fruto. Por eso la necesitamos. Y esta palabra del sembrador muchas veces la utilizamos para los nuevos. No, el predicador predica y cayó en tierra así, tierra. No, esa palabra es para la iglesia, no es para el nuevo, es para nosotros. Dice, capítulo 4, versículo 20, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes? ¿Quiénes dice ahí? Los que oyen la palabra y la reciben. Y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. No es las que leen, las que escuchan. Los que se detienen a escuchar. Escuchar, Señor, quiero escuchar. Ya escuché un montón. El dólar se va por las nubes. Y tenemos que pagar a veces con dólares. Y nos aflige. O tenemos que ayudar a alguien. O tenemos que vender algo. Y estamos escuchando lo que dicen acá. Pero tenemos que escuchar lo que dice el Señor. Tenemos que escucharlo y recibirlo. Recibirlo. Para cada cosa que te aflige hay una palabra de Dios. ¿Lo sabías? Hay algo de Dios para eso. Cuando tenemos comunión con la palabra, recibimos. ¿Cuánto quieren recibir este año de Dios? Llegó la hora de que leamos la palabra todos los días. Que nos sentemos. Y es impresionante lo que hace.
Es impresionante, la autoestima se va, baja, alta. Dios empieza a afinarte como un instrumento a través de tu palabra. Conoce tu situación personal, que tu papá, que tu mamá, que tu tío, que esto, que aquello. Él conoce todo y empieza a meterte en la palabra y empieza a hablarte de lo que te pasó. Y vos lo empezás a recibir. ¡Wow! Y empezás a sanar. A sanarte, a sanarte. A mí me ha pasado. Me ha pasado un montón de veces. Muchas veces. Cuando te rechazan, cuando te dejan solo, cuando no te dan valor. Es que nunca te van a dar el valor que solo Dios te puede dar. Lo que tenemos que buscar es a Él, para que Él nos pueda sanar. Y cuando nos sana, todos somos iguales. No hay nadie diferente. Cuando uno está sano, todos nos vemos iguales. Es importante. Pero miren lo que pasa en Marcos capítulo 4, versículo 15. Esto es tremendo. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, miren lo que pasa. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es tremendo esto. No es para el nuevo, es para nosotros. Luego que se siembra la palabra, enseguida viene el Satanás. ¿Por qué enseguida? Porque hay algo antes que descubrí. O estás en el camino o estás junto al camino, que es otra cosa. El que está junto al camino es el que mira lo que sucede todo. No, ¿viste cómo está esto? ¿Cómo está aquello? ¿Cómo está lo otro? Y claro, todo lo que Dios habla, el enemigo lo roba. Porque tiene que meterse al camino para que el enemigo no le robe nada. Junto al camino. Tenemos que estar en el camino. No junto al camino, en el camino. Por eso el enemigo roba, porque no está en el camino. Está junto. Camina, pero no camina junto. Siempre hay algo. Hay que tener cuidado con eso, porque viene Satanás y quita la palabra. La palabra que te puede dar vida. La palabra que Dios preparó para tu vida. Después nos preguntamos en oración, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Tenemos que reflexionar. No digo que sea por esto, pero esto puede ser una situación. Ahora, Dios quiere hablarnos más allá de la escasez. Y con esto termino. Dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Era un ministro, ministraba. Estaba en la casa de Dios. ¿Y qué dice? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Eso significa que no pasaba nada. No pasaba nada. Pero dice en el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras 3 veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y en el versículo 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer ninguna de sus palabras. ¿Por qué necesitamos que Dios nos hable este año y todos los años? Para que ninguna de sus palabras queden en la nada. Dice que su palabra no va a volver vacía, es verdad. Pero está en nosotros que su palabra se cumpla en el tiempo de Dios. Decía un predicador y un misionero a China que al Espíritu Santo
Quebrantar a un hombre le tarda como 30 o 20 años de su vida, hasta que encuentra, hasta que entiende la profundidad del llamado de Dios. Lo tiene que pasar, ¿saben por qué? Y quizás yo lo digo, quizás estás pasando de frustración en frustración, en frustración, en frustración, en frustración, en frustración. ¿Sabes por qué? Porque estás apuntando a un camino que Dios no te llamó a estar. Lo digo por experiencia. Quise emprender esto, puerta cerrada. Quise emprender lo otro, puerta cerrada. Quise hacer lo otro, puerta cerrada. Quise hacer lo otro, puerta cerrada. Estudié, me preparé, hice, me recibí. Y el Señor me decía, por ahí no es. Seguí insistiendo, seguí ahí, no hay problema. Bueno, Señor, ¿qué querés? Esto. Pero no sé, no entiendo. Yo te capacito. Yo lo voy a hacer. Por eso, si estás de frustración en frustración, de dolor en dolor, seguí insistiendo, pero no dejes que ninguna de sus palabras caigan a tierra. Ninguna. Dios puede hablarte en la escasez y tenemos que darle valor a la palabra de Dios. Y quiero terminar esta prédica con esta historia, que fue una historia y es una historia real. ¿Te parece? ¿Quieren escucharla? Cuenta la historia que en los primeros años de exploración y colonización de América hubo muchas expediciones que no tuvieron como objetivo poblar o conquistar territorios. Simplemente eran expediciones exploratorias. El objetivo era recabar nuevos datos y explorar geográficamente los nuevos territorios y entablar con los nativos una relación. La historia de la colonización de España a América. Esa es. Lo primero que vinieron a hacer es explorar, ver cómo era la tierra, cómo eran los nativos, tomar datos geográficos. Pero ¿qué se dieron cuenta ellos? Ellos se dieron cuenta que mientras iban caminando y se iban entrando en confianza con los nativos, ¿saben lo que se dieron cuenta? Que había piedras de oro así de grande en la tierra. Y que los nativos, los indios, no le daban el valor que tenía para los españoles, para los que venían a ver la tierra. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a entrar en confianza y les empezaron a intercambiar el oro por espejos de colores. Claro, los nativos de ese momento veían y se sonreían y empezaron a intercambiar lo que colgaban con un diente, lo que colgaban con una piedra, y les empezaron a robar. Con espejitos de colores les empezaron a sacar lo que tenían. Siguieron explorando, siguieron viendo, siguieron tentando, siguieron sacando, y veían que había más oro, más plata, más piedras preciosas, y los engañaron. ¿Saben por qué los engañaron? Porque los nativos no conocían el valor que tiene el oro. No conocemos y no tenemos que dejar que vengan otros con nuevas ideas, con nuevos pensamientos, con nuevas cosas que nos quieran robar el oro, que es la palabra de Dios. Esas personas cambiaron el oro por espejitos, lamentablemente, porque no sabían cuál era el valor. Tenemos que conocer el valor que tiene la palabra de Dios. Y no tenemos que vender, ni rechazar, ni menospreciar ninguna de sus promesas. Porque Dios, cuando habla, cumple. Claro, ¿por qué les robaron? Uno dice, ¿cómo sabes que les robaron? Les robaron porque cuando el otro, que te quiere sacar lo que tenés, conoce el valor que tiene,
te está robando. Y el enemigo sabe bien el valor que tiene la palabra de Dios. Y quiere robarte ese tiempo con Dios para que Dios no te hable, para que Dios no te levante, para que Dios no te sane, para que Dios no te ayude. Por eso no dejes, no permitas que el enemigo robe con los espejitos de colores que te está tentando cada día. No son de Dios. No son de Dios. Esa persona que se acerca y que sabes que no es de Dios, no te acerques, rechazala. Rechazá todo lo que se quiera meter en tu negocio para hacer que se transforme la bendición que tiene tu negocio en una maldición. Rechazá todo lo que se levanta contra tu familia. Porque cuando Dios hable, todo va a cambiar. Por eso necesitamos que este año escuchar a Dios. Escuchemos a Dios. Y vamos a ver que los tiempos de Dios, cuando Él habla, todo empieza a pasar. Lo que necesitamos es que Él diga la palabra. El hombre que estuvo en el estanque de Betesda, estuvo 38 años ahí. ¿Hasta que qué? Hasta que llegó ¿quién? Jesús. Pero no es solamente importante que llegue Jesús y que Jesús esté en tu casa y que Jesús habite en tu casa. Es importante que Jesús hable y que diga lo que tiene que decir. Y cuando Él lo diga, hecho está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios.